En esta ocasión necesito comenzar el mensaje con una pequeña lección de español, un idioma que está perdiendo terreno en la mente de muchos hispanos y que es un idioma precioso, una ventana de información, de entretenimiento, de cultura, de muchas cosas. Bueno, resulta que en español hay dos verbos que son ver y mirar. Y esos dos verbos los intercambiamos sin problema. Pero hay ocasiones en que se requiere ser preciso y debe saber uno cuál usar, si ver o mirar. ¿Por qué? Porque el verbo ver significa percibir con los ojos, con el sentido de la vista, pero sin prestar mucha atención, sin intención. Por ejemplo, si yo digo, vi tu llavero sobre la mesa, es correcto, porque quiere decir que simplemente lo vi. No me pregunte cuántas llaves tenía, ni los detalles del llavero. Vi tu llavero, simplemente. Si digo que miré tu llavero, quiere decir que me detuve y que lo observé. Ahora, el verbo mirar también significa ver o percibir con los ojos, pero de manera intencional. O sea, con más atención, con concentración, con observación. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, mira qué reloj tan interesante, mira qué reloj tan interesante. Eso quiere decir que yo intento que usted observe el reloj y vea qué es lo que lo hace interesante. ¿Ya? Entonces, si uno quiere hablar español con precisión, tiene que saber cuándo usa ver y cuándo usa mirar. Y estoy diciendo esto porque en el pasaje que vamos a ver en esta mañana se usa uno de esos verbos. Y la historia comienza así. Después que Adán y Eva salieron del paraíso, dice que Adán conoció a su mujer, Eva. Y en la Biblia esa palabra conocer, tome nota, es una expresión hebrea que significa relaciones sexuales. Entonces conoció Adán a su mujer y concibió y dio a luz un hijo que se llamó Caín. Y después dio a luz otro hijo que se llamó Abel. Entonces Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. Y la historia entonces continúa en el versículo 3, capítulo 4 de Génesis, versículo 3, donde dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y aquí está el verbo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No usa ver, porque ver es algo sin intención. Por ejemplo, vi un carro como el tuyo, pues porque el carro pasó. Pero aquí usa miró, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En la Biblia hebrea, que es de donde se traduce para el español o el inglés, donde está la palabra mirar, está la palabra sha'ach, que significa contemplar. Si consulta el diccionario hebreo y español, dice que esa palabra sha'ach significa contemplar, mirar. Pues el traductor aquí en español usó mirar, que quiere decir que le presta atención, que se fija, que observa. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Que cuando cuando Caín y Abel trajeron su ofrenda, Dios contempló, observó, se detuvo a mirar
a Abel y a su ofrenda, y a Caín y a su ofrenda. Lo miró una con agrado y la otra no se agradó. Bueno, todas las versiones que yo estuve consultando en español usan mirar. Y en inglés la nueva New International Version, no, esa no es, espérate, a ver, es American Standard Version, dice así, a ver dónde lo tengo por aquí. Dice que God had regard, o sea que Dios consideró la ofrenda de Abel. Y cuando considera la de Abel, en el inglés dice God had no regard, no la consideró. Entonces, muy importante esto. ¿Por qué? Porque cuando recogemos una ofrenda, estamos pensando en cantidad. Y pensamos que mientras más grande, mejor. Pero el ofrendar es un acto espiritual en el cual Dios me mira, me examina. Y uno se examina a sí mismo y le expresa a Dios gratitud. O sea, Dios está muy interesado en quién es el que está ofrendando. Le interesa quién es y quién puede llegar a ser. Entonces, al ofrendar, recuerde eso, que Dios te mira. Y entonces, como dice el canto que la hermana nos trajo, ¿no? Que Dios lo miró y le dijo, no me gusta, te voy ¿a qué? A quebrantar, y en el proceso te voy a hacer llorar, porque no me gusta lo que veo. Entonces, con Caín, Dios le dijo, no me gusta, te voy a quebrantar. Y Caín se endureció y se volvió terco. Usted sabe la historia en que termina, ¿no? En cambio, en Abel, Dios se agradó. Y entonces podemos decir el canto que la hermana nos trajo, que dice que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Esa fue la experiencia de Abel. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces, como esto es así, hay 3 cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a ofrendar. Cada domingo y cada vez que recojamos la ofrenda del 5.º domingo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, que Dios mira primero al ofrendante y después la ofrenda. No al revés. Dios no mira la ofrenda primero. Primero mira quién es el que está ofrendando. Si usted piensa que Dios mira primero la ofrenda, está equivocado. Dios mira al ofrendante. ¿Con qué motivo está ofrendando? Porque la gente ofrenda con motivos equivocados. A través de mis años yo me he dado cuenta, cuando a veces dan testimonio o hablan de cómo Dios los ha bendecido, en lo que dicen uno piensa, este hermano está más equivocado en la manera de ofrendar. Y entonces yo he encontrado, por ejemplo, que hay gente que ofrenda pensando que Dios le va a multiplicar. Ofrenda para que Dios le multiplique. Algo así como comprar en el market, en el mercado de New York, acciones baratas para venderlas cuando están caras y entonces ganar dinero. Dios no es así. Claro, la Biblia dice que el que siembra escasamente segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Pero la misma Biblia que dice eso, dice que Dios no puede ser burlado. O sea, el motivo con que vas a dar no es para que Dios te multiplique. Si usted quiere multiplicar dinero, pues compre algo barato y véndalo caro, invierta en su casa, cómprela en el lugar adecuado. Hay muchas maneras de hacer, pero la ofrenda no es para eso. Hay otros que ofrendan para cubrir su salud y su propiedad. Dice, yo ofrendo para que Dios nos proteja. Pero Dios no es una agencia de seguros barata, ¿no?
Los seguros de salud y de carro y de casa están muy caros y siguen para arriba. Entonces algunos piensan, bueno, yo ofrendo y Dios me protege. Dios no es una agencia barata de seguros. Cuando ofrendamos tiene que ser de corazón. Y hay otros que ofrendan porque simpatizan con el pastor. Y eso está bien fregado porque el día que el pastor se peine de otra manera o se vista de otra manera, entonces ya no le gustó, ya no ofrenda. Y fíjense que cuando yo comencé mi ministerio, yo pensaba que yo trabajaba para la iglesia. Y eso es cierto. Pero después entendí, Dios me llamó al ministerio pastoral. Entonces yo soy siervo de Dios. Mi responsabilidad es servirle a Dios y la responsabilidad de Dios es cuidar de su siervo. Entonces, porque he visto muchos pastores que se atornillan ahí, no los quieren, pero están atornillados y no se quieren ir. Y la gente no los quiere. Primero que todo es siervo de Dios y debes estar en el lugar donde Dios te puso o donde Dios te quiere. Y la peor de todas maneras de ofrendar es por miedo. Hay gente que ofrenda por miedo. Si no ofrendo, Dios me va a disciplinar de alguna manera, me va a quitar dinero de otra forma, me voy a enfermar o me van a robar o voy a tener un choque. Entonces ofrendan por miedo. Pero hermanos, el miedo funciona en la superstición. Hable con una persona supersticiosa, con un brujo, y siempre te está hablando de miedo, de que haz esto para que no te pase esto, que compra esto para que te proteja de tal cosa. Siempre es miedo. Y hay religiones basadas en miedo. Pero el evangelio no es así. El evangelio es por fe. El miedo es siempre actuar pensando que algo malo me puede pasar. La fe es pensar que algo bueno me puede pasar. Y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, si usted ofrenda por miedo, mire, tranquilícese, respire. No hay necesidad de que usted haga eso por miedo, porque Dios hace llover sobre buenos y malos, y Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de ofrendar? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 9:7 algo muy interesante. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando ofrendes, debes estar alegre. Debes hacerlo con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Porque hay veces que desde el púlpito se presenta una necesidad y se exagera y la gente se motiva y dio por necesidad o porque lo manipularon. Yo he estado en cultos donde ponen a ciertas personas a recoger la ofrenda y wow, casi le mete la mano al bolsillo, ¿no? Entonces, no ofrende por necesidad ni porque lo están manipulando. No se deje. Mire, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Dónde comienza la ofrenda? En su corazón. No en el que está pidiendo la ofrenda. Comienza en su corazón. Y no con tristeza ni por obligación. ¿Cuánto debe usted ofrendar? Hay 3 claves para que la ofrenda sea con alegría. Primero usted piensa en su corazón, ¿cuánto puedo dar? ¿Cuánto puedo dar? Entonces hay aquí personas hermanos que fácilmente se ganan en el mes 4, 5 mil o 6 mil dólares. Entonces el hermano dice, yo creo que yo puedo dar $10. ¿No? Pero la segunda pregunta es, ¿cuánto sería sacrificial?
Entonces eso te hace pensar que si ganaste en el mes 4,000 o 5,000 dólares, ¿son 10 dólares algo sacrificial? No lo es, no lo es. Es muy poquito para una persona que gana esa cantidad, que Dios la ha bendecido tanto. Entonces dice, oh, sacrificial, quiere decir que me duela, ¿no? Entonces lo aumenta. Pero luego pregúntate, ¿y si yo doy esto voy a estar contento, voy a estar alegre? Y entonces tal vez tienes que bajarle, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre. Aquí tenemos una señora que arregla casas y se gana a la semana 400 dólares. Muy distinto, ¿verdad? Y entonces ella dice, ¿cuánto puedo dar? Y ella dice, 10 dólares. Entonces ella ahora tiene que pensar, ¿y es esto sacrificial? Y entonces la hermana dice, no, 50 es sacrificial. Y luego se hace la pregunta, ¿y voy a estar contenta? Y de pronto esa hermana es generosa y da los 50. Y eso es lo que pasa. Las iglesias son sostenidas no por los que están ganando tanto dinero, sino por aquellos hermanos que ganan poco y que son generosos, que dan sacrificialmente y dan con alegría. Así que si usted gana 10,000 al mes o se gana 1,000 al mes, tiene la fórmula. ¿Cuánto puedo dar? ¿Cuánto es sacrificial? Y ¿perdería yo mi alegría dando eso? Y hágalo como propuso en su corazón, por su propia decisión, por usted mismo. Esa es la manera de hacerlo. Bueno, hay otra razón más para considerar cuando vamos a ofrendar. Y es que la ofrenda refleja al ofrendante. La ofrenda refleja al ofrendante. A ver qué dice ahí. Por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Ya Dios sabía cómo era él, ¿no? Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? ¿Por qué se enojó Caín? Caín se enojó porque él era un hombre reactivo, de esos que explota, ¿no? Como un gato cuando le pisas la cola, ¿qué hace el gato? Reacciona. Y entonces, cuando Dios le dijo a Caín, no me gusta lo que veo, te tengo que transformar, tú necesitas un cambio de adentro para afuera, porque no me gustas así, es como si le hubieran pisado la cola al gato o a una serpiente, ¿no? Se endureció, se enojó, reaccionó, se puso a resoplar. Ese man estaba enojadísimo, ¿eh? Echaba chispas por los ojos y por la boca y por la nariz, enojado. Pues dice que su semblante decayó. Después de esa explosión de ira, quedó deprimido. Y entonces eso demuestra que Dios tenía razón cuando lo miró a Caín antes de ver su ofrenda. Dios vio quién era y le dijo, no me gusta, no me gusta. Y tampoco le gusta la ofrenda que traía Caín, porque la ofrenda refleja al ofrendante. Y esa ofrenda reflejaba a una persona violenta, hostil, reactiva. Si una persona está intentando robar, tiene un plan para robar durante la semana y no logra efectuarlo, no tiene éxito, no lo puede coronar ese robo, pues no robó, pero viene al domingo y ofrenda. Esa ofrenda refleja que es un ladrón. Nosotros no lo podemos percibir. A los hermanos que cuentan la ofrenda ahí en la oficina después del culto, ellos ven el sobre, ven el cheque, ven todo eso, ven el nombre, y como con el gobierno hay que registrar todo, pues van a apuntar ahí para el final del año, devolverle a ese hermano un recibo por lo que dio. Ellos no van a percibir nada, pero Dios sabe que esa ofrenda
cuando lee esa ofrenda, cuando mira la ofrenda, esa ofrenda refleja que esa persona es ladrona. Es que nosotros nos expresamos en todo lo que hacemos. Por ejemplo, si yo veo la letra de mi esposa, yo me doy cuenta que es la letra de ella, ¿no? Porque cada uno tenemos una manera de escribir y esa forma de hacer las letras refleja nuestra personalidad. La forma de vestir expresa nuestra personalidad. La forma de mover las manos, de caminar. Tenemos un lenguaje corporal, ¿ya?, que expresa mejor que lo que decimos. Usted le dice a un hermano, está enojado. Y dice, no. Pero su voz está quebrantada, le tiemblan las manos, le sudan las manos, apenas puede respirar. Y dice que no. Pues verbalmente dijo que no, pero el cuerpo está diciendo que sí. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hacemos, como hablamos, como caminamos, como escribimos, como nos vestimos y como ofrendamos, refleja. La ofrenda refleja cuánto ganamos, cuán generosos somos, cuán comprometidos estamos con la causa de Cristo. Todo eso lo expresa la ofrenda, porque la ofrenda refleja al ofrendante. Por eso Jesús dijo algo muy interesante en el Sermón del Monte. Dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Jesús sabe eso, que Dios primero mira al ofrendante y después la ofrenda. ¿Y por qué dice Jesús eso? Pues porque la manera de ofrendar en el judaísmo es muy interesante. El ofrendante trae un animal, una víctima, y la ponen ahí sobre el altar y el ofrendante ponía la mano sobre la cabeza de la víctima y confesaba sus pecados. Para confesar sus pecados allí, él tiene que haber hecho un examen. ¿Se da cuenta cómo ofrendar va unido a un examen de conciencia, no? Y Dios está mirando. Entonces comienza a confesar sus pecados y se acuerda que necesita poner orden en su vida con una persona. Entonces Jesús le dice, deja ahí tu ofrenda, arregla eso y ven, porque Dios mira primero al ofrendante y después la ofrenda. No al revés. Hay gente que se impacta con los regalos. Por ejemplo, hay mujeres que se relacionan con un hombre por el dinero. ¿Verdad? Eso ocurre, ¿no? Y entonces, si el hombre llega con un buen regalo, un buen anillo de diamantes y todo eso, ella se impresiona y dice, oh my God. A esa mujer no le interesa a usted quién es, ni qué va a hacer, ni en qué se está convirtiendo. Le interesa lo que usted le da, pero no le importa quién es. A Dios sí. Dios dice, dije Jesús, deja ahí tu ofrenda, ¿no? Porque está más interesado en quién es usted y cómo está usted y en quién se está convirtiendo. Si usted no va a arreglar el problema y hace ese sacrificio, entonces usted es terco, usted no quiere cambiar. Ahora, a un niño también lo puedes impresionar. Si le das a un niño el regalo de sus sueños, ese niño queda hipnotizado. Y no le importa quién es usted ni en qué usted se va a convertir, porque él tiene sus ojos en el regalo. Dios no. Dios tiene sus ojos en ti. Y está muy interesado en cómo estamos y en qué nos estamos convirtiendo. Entonces le interesa cómo usted está y mira primero la ofrenda y después, mira primero al ofrendante y después mira la ofrenda.
No hay información para saber la ofrenda de Caín, no hay datos en el relato que digan que la ofrenda de Caín era pequeña o que era mala, nada de eso. Pero con la sola mirada que Dios le puso a Caín, ya se dio cuenta cómo estaban las cosas, que era una persona violenta, reactiva y hostil. Un punto más para tener en cuenta al ofrendar. Hay que recordar que para Dios la ofrenda, el ofrendante y la ofrenda son inseparables. Son inseparables. Dice la Escritura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El ofrendante y la ofrenda son inseparables. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, porque van pegaditos y no se separan. Si el texto dijera, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, Dios miró con agrado a Abel, pero no a su ofrenda, quiere decir que Dios lo está separando. O si dijera respecto de Caín, y Dios no miró con agrado a Caín, pero sí le agradó su ofrenda, quiere decir que Dios lo separa. Pero Dios no separa, para Dios es lo mismo. Es que mire, no hay ofrendante sin ofrenda. Lo que te hace ofrendante es la ofrenda. Y no hay ofrenda sin ofrendante. Tiene que haber alguien que la trae o que la entrega. Entonces, son inseparables. Quiere decir que no hay manera de esconderse detrás de una buena ofrenda o de una ofrenda grande. Con eso no podemos engañar a Dios de ninguna manera. Eso lo explica muy bien el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 11. En la época de Isaías, el pueblo de Israel, todos estaban ofrendando estilo Caín. Y Dios estaba hasta el copete, no quería nada con ellos. Miren lo que dice. A ver, vamos a leer aquí. Dice el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado. Hastiado estoy de holocaustos y de carneros y de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ya, no más. Así estaba el pueblo. Y pasando al versículo 15, vamos a ver qué dice a partir del 15. Cuando extendáis vuestras manos, que la gente levanta las manos, tiene ese estilo, ¿qué dice el Señor? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Voltea a mirar para otro lado cuando vienen con esas ofrendas. Dios hace así. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, te puedes levantar a las 3 de la mañana, orar hasta las 6 de la mañana y orar al desayuno, al almuerzo, a la comida y antes de acostarte. El Señor dice, yo no oiré, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer lo bueno o el bien, el bien. Eso estaba trágico en el tiempo de Isaías. Todo el mundo estaba haciendo esto. Pura religión, vacía, pero nada de relación ni de conexión con Dios. Este pasaje me hace acordar a mí de una pareja que yo conocí hace muchos años. Y el esposo era muy interesante. Él llegaba del trabajo y pasaba ahí por una mesa o por un mueble y hacía así. Entonces había polvo. Le decía a la esposa, ¿usted qué estaba haciendo todo el día? ¿Estuvo durmiendo o estuvo viendo televisión? Eso está lleno de polvo por todas partes. Y luego pasaba para la cocina y levantaba la tapa de la olla y decía, ¿y con esto es que tú crees que vamos a crear un hijo saludable y fuerte? Esta comida no sirve para eso. ¡Pam! Enojado. Entonces se formaban unos pleitos.
Y a él se le quemaba el fusible y no le daba una paliza, pero sí a veces le daba un golpe. Y cuando le daba un golpe, al otro día llegaba con un ramo de rosas. ¿No? Otras veces llegaba con un anillo, con una cadena. Y la señora iba acumulando ahí joyas, ¿no? Mes tras mes. ¿Qué es eso? A veces nosotros ofendemos a Dios con la manera en que vivimos, el ego, con el sobre o con el billete o con $1 o con $5, 5 o 1000, lo que sea. Dios está más interesado en quién eres tú y en qué te estás convirtiendo. Recuerde, la ofrenda es un acto espiritual y también es un acto material. Porque ese dinero lo ganaste con trabajo, con sudor, con talento, con sacrificio. Pero en el momento de ofrendar, Dios te examina y tú te debes examinar a ti mismo. Es un acto espiritual. No podemos olvidar eso. Y debe hacerlo lo más limpio, con los mejores motivos posibles. El apóstol Pablo, para mí, no lo pudo decir de mejor manera. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos. Ya no tanto la ofrenda, sino vuestro cuerpo en sacrificio vivo, no muerto, santo. Dios está interesado en la santidad. ¿Qué más? Agradable a Dios. A Dios le agrada la santidad. Y dice que es vuestro verdadero culto. Hay otras versiones que dicen que es vuestro culto racional, que es vuestro culto inteligente. O sea, seamos inteligentes, ¿no? Cuando vamos a agradar a Dios es con nuestra vida. ¿Qué es eso de presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Sabe qué es? No es aquí. Es mañana cuando te levantes, si usted es enfermera o limpia casas, si usted es plomero o maestro de escuela o lo que sea, usted se va al trabajo y hace ese trabajo para agradar a Dios y lo hace como sirviendo a la gente. Yo sé que es difícil porque hay trabajos donde hay mucha intriga y los patrones son un desastre, pero ese es el reto. Con tu trabajo tú estás sirviendo a la gente, entonces le agradas a Dios sirviendo a la gente. El problema de muchos es que están en un trabajo que no les gusta y entonces se levanta de mal genio y lo hace de mala gana y vive así. Pero búsquese el trabajito que le dé alegría, pídaselo al Señor, hágalo con gusto y como sirviendo a Dios y sirviendo a la gente, yendo la milla extra. Y entonces, del fruto de ese trabajo usted piensa, ¿cuánto puedo dar? ¿Y es esto que estoy pensando dar sacrificial? Pues que no, entonces le aumento. Ahora, como Pablo dice, con alegría. Y si lo doy, ¿lo estoy dando con alegría o con tristeza? Entonces, pues no. Entonces, bájenlo, porque Dios ama al dador alegre.